Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de una materia que se llama Banca e Instituciones Financieras. Somos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Extensión Cúcuta, mi compañero Santiago, yo me llamo Dylan, y vamos a hablar esencialmente de las instituciones financieras, pues porque es un tema importante. Vamos a hablar entre la superintendencia financiera, vamos a hablar de la superintendencia, la supersolidaria, vamos a hablar de los bancos un poco y de las cooperativas. Bueno, vamos a arrancar con el tema de la superfinanciera. La superfinanciera es una entidad registrada en el Ministerio de Hacienda, se mantiene por medio de dinero público. Tiene como funciones principales autorizar, vigilar y controlar las entidades de índole financiera. Ellos autorizan ciertas cosas como estados de fin de ejercicio, también constituciones y adquisiciones de entidades financieras, lógicamente. Dentro de las entidades que ellos regulan, estamos hablando de bancos, de instituciones financieras, de fiduciarias, casas de cambio. Históricamente, o sea, ahorita aplican esa regulación para ese tipo de entidades porque es que históricamente ellas dos se fusionaron, ¿no? Se fusionaron. Antes eran dos entidades, estaba la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria. La superbancaria. Y se unieron para formar la superfinanciera. Entonces, ¿qué podemos hablar de la superfinanciera? Entre las funciones que tiene son tres funciones principales: vigilar, controlar y autorizar. Vamos a hablar de las autorizaciones. Las autorizaciones son importantes porque, Santiago, cuando un banco desea cambiar de nombre o desea fusionarse, debe haber un ente que regule, que sea un ente imparcial, para que los consumidores de dichos bancos no se vean afectados con las funciones o las modificaciones del caso, ¿sí? En ese caso protege al consumidor para conservar la estabilidad del sistema financiero. Y hablando de eso, de la estabilidad del sistema financiero, esa es la misión principal de la superfinanciera. O sea, hablábamos de las funciones, pero la misión es velar por la seguridad, por la estabilidad del mercado financiero colombiano. Correcto. Entonces, ya hablamos de la autorización. Vamos a hablar ¿le parece bien si hablamos del control? Controla también, controla por medio de... ¿Qué tipo de entidades controla? Las entidades, o sea, la financiera trabaja con entidades económicas financieras, digamos a lo que habíamos hablado, de bancos y tal, diferente de la supersolidaria, que la supersolidaria son las cooperativas, que es un tema que vamos a abarcar más adelante. Más adelante. Exacto. Controla por medio de resoluciones, controla por medio de multas, de avales. De avales también. ¿Por qué controla? Tiene un marco regulatorio para controlar dichas entidades que no cometan abusos o defraudaciones a las personas que consuman sus servicios. ¿Por qué? Porque es que cuando usted va a un banco y el aval que da la superfinanciera es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, ese es el aval de confianza que le da a la persona para depositar ahí su dinero, su interés. La confiabilidad, que es lo que necesitamos para que haya un mercado estable. Correcto, confiabilidad. Pero entonces, para controlar, tenemos que hacer la superintendencia tiene que hacer un proceso de vigilancia. Este proceso de vigilancia lo hace exigiendo ciertos requisitos, ¿sí? A los que se someten dichas entidades vigiladas, ¿sí? Estamos hablando de estados financieros, dependiendo de la entidad, de cómo se acoja, pueden ser estados estados que presentan cada año, 2 veces al año, 3 veces al año. Son estados de corte y estados intermedios, se llaman, precisamente para brindar esa seguridad. Ya ven. Hay una página, bueno, actividades que competen a la superfinanciera, está la protección al consumidor, a los accionistas y a las alicuotas de capital, que son a las distribuciones de capital dentro de una empresa. Yo tengo una pregunta, Dylan, digamos, si un cliente se ve afectado, ¿qué pasa? O sea,
Entonces ahí, como la superintendencia regula, hay una serie de requisitos que deben cumplir tanto los clientes como las entidades vigiladas. Por ejemplo, usted como cliente debe tener una acción contractual, dígase una factura, algo que le represente a usted de que usted adquirió ese servicio, y ese documento de la relación contractual no debe tener vigencia más de un año. O sea, debió celebrarse en menos de un año cuando usted exige o sea, que se le indemnice o que se le repare de cierta forma. Entonces usted puede interponer un derecho de petición en la superintendencia, ellos le contestan máximo 15 días, le dan la contestación, ellos se comunican con la otra parte, dígase un banco, se comunican con el banco para que el banco presente las pruebas del caso. ¿Sí? En ese momento cualquiera de los dos, tanto el demandante como el demandado, se puede retirar de la mesa. O sea, el banco reconoce sus derechos y paga la indemnización correspondiente, o se van a un proceso ya más complejo, que ya es cuando la superintendencia hace la vez de juez. ¿Sí? Entonces, cuando hace la vez de juez, puede emitir sentencias como si fuera un juez y exigirle al banco, a la entidad vigilada, que le repare al cliente o viceversa, que el cliente pague por el proceso. ¿Sí? No, ahí pueden pedir la apelación del caso, ya sea un circuito ordinario, se extiende más el proceso. Pero la superintendencia, lo importante es que ella hace, primero, en la primera parte hace como organismo interventor, ¿sí? Intervengo acá y allá, pero ya en la parte de abajo, ya cuando el proceso se alarga, ya hace las veces de juez. Claro, y de esa manera puede garantizar la seguridad y la confiabilidad, que era lo que decíamos que era la misión principal de la superfinanciera. Bueno, me parece que todo está muy claro. Ellos tienen una página web donde se puede visitar. Ahí mismo notifican todos los derechos de petición que se hayan pasado. Ellos lo notifican por medio de la página web. Y yo creo que todo está muy claro. Podemos seguir con bancos, digamos bancos, que es una de las entidades que vigila la superfinanciera. Podemos hablar de los bancos, que los bancos trabajan con clientes. Ellos tienen unos intereses financieros y se dedican a la captación y a la colocación de dinero. ¿Y de cómo lo hacen? Por medio de tasas. Ellos captan a una tasa y colocan a otra tasa más alta. Esa es la ventaja que tienen los bancos, y por eso es que los bancos nunca se van a quebrar y nunca van a tener problemas de déficit, nada, nunca, porque ellos todo el tiempo van a captar a una tasa y colocan a otra. Pero ¿cómo garantiza un banco de que, por ejemplo, usted dice que ellos captan, ¿sí? La captación es fácil, yo como banco recibo el dinero. Cuando la coloca, ¿cómo garantizo que esa persona me pague? El banco maneja políticas de cobro. Primero maneja políticas de crédito, que son para prevenir. Entonces, en las políticas de crédito, ellos definen a quiénes prestarle, cuánto prestarles, y para reparar manejan políticas de cobro también, que, digamos, garantizan cómo se va a efectuar el pago, de qué manera. Pueden emitir peticiones judiciales para que se les emitan los pagos, pueden embargar, pueden quitar casas, pueden hacer cobros jurídicos, de bien, correcto. Todas esas cosas. ¿Cómo captan? Ellos captan por medio de cuentas de ahorro, por cuentas corrientes, por CDTs. De esa manera captan el dinero y lo colocan por medio de créditos, préstamos hipotecarios, de libre inversión. ¿Correcto? Perfecto. Entiendo ahí la parte de los bancos. ¿Qué más me puede decir usted de ese tipo de entidades? ¿Quién las somete? Lo peor. Porque dice un filósofo, si hay un pecado más grande que robar un banco, es fundar un banco. Bueno, de los bancos creo que no habrá más que hablar. Son entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera. Sí. Pasemos a las cooperativas. A la supersolidaria. Vamos a hablar de la supersolidaria. Bueno. Vamos a hacer como un esquema entre lo que hablamos de la superintendencia financiera y la supersolidaria, porque en sí sus funciones son similares, de vigilancia, muy similares. Control y autorización. Y autorizaciones. Tienen las mismas funciones, vigilancia, control y autorización. Vigilan unas entidades que visualmente cumplen con la misma función o satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Porque
porque la Supersolidaria vigila las cooperativas, que a su vez pueden prestar, pueden captar y colocar dinero. Vamos a ver. Exactamente. Hay una diferencia entre la colocación de dinero de los bancos y de las cooperativas. Las cooperativas trabajan principalmente con microcréditos, lo que hace que el riesgo sea mayor, por tanto la tasa de interés es un poco más alta. Pero no solamente se dedican a eso, las cooperativas también se dedican al transporte, a la salud, a la pensión, a los pagos, a la vigilancia, y tienen una filosofía muy reflejada hacia el deporte, hacia el medio ambiente, hacia la cultura. Entonces basan también sus actos en cumplir esas demandas de la sociedad. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si bien las cooperativas cumplen a su vez las funciones principales de un banco, que es prestar plata y recibir plata, las cooperativas, al igual que un banco, las cooperativas no tienen clientes. Las cooperativas manejan un portafolio de asociados, ¿sí? Los asociados pagan una cuota voluntaria para permanecer en la cooperativa. Aparte de eso, pueden comprar acciones en la cooperativa. No sé cuánto es el porcentaje de acciones que pueden comprar. Hay un porcentaje máximo que está regulado por la Supersolidaria, que ningún accionista puede tener más del 49%. El 49% de las acciones. De las acciones. O sea, ningún asociado voluntario puede tener más del 49% Sí, de las acciones. pero los asociados a su vez pueden hacer las veces de trabajadores de la misma cooperativa. cooperativa. Trabajadores de la cooperativa y prestadores de servicios de la cooperativa. Hay un hecho muy particular que me causa curiosidad, que es que cuando usted lo van a embargar, cuando a una persona lo demandan por alimentos, si usted tiene la plata en un banco, se la quitan, se la congelan. Si usted la tiene en una cooperativa invertida, a usted no le pueden tocar su dinero. Obviamente, usted tampoco lo puede sacar. No lo puede gastar. No lo puede gastar, queda ahí congelado, pero usted no le pueden embargar su dinero cuando usted lo tiene en una cooperativa. Pero eso es un dato muy peligroso, Dylan. Sí, es un dato peligroso. Bueno, los que dirigen una cooperativa son los que conforman la junta directiva. La junta directiva está coordinada por un presidente que se elige por medio de votación, y ellos son los que toman las decisiones de qué hacer y qué rumbo darle a las cooperativas. También están conformadas por trabajadores y por los asociados, y todos reciben beneficios de la cooperativa. Pero yo tengo una pregunta, a ver, listo. Yo voy a una cooperativa, yo tengo mi dinero, yo lo pienso invertir, lo pienso, yo a la cooperativa pago mi cuota solidaria y voluntaria. ¿Cómo la Superfinanciera me garantiza a mí que cuando yo necesite ese dinero, ahí va a estar? Quien le va a garantizar es la Supersolidaria. Ah, la Supersolidaria. Sí, acuérdense que hablábamos de que la Superfinanciera maneja las entidades. Y la Supersolidaria es la de las cooperativas. La de las cooperativas. Correcto. Entonces, si es la Supersolidaria, porque muchas veces al consumidor no le importa a quién, sino le importa que le responda. Sí. ¿Cómo me garantiza a mí la Supersolidaria que mi dinero esté ahí? La Supersolidaria les exige a las cooperativas que manejen un 9,1% del superávit que esté guardado en sus arcas. Es como una reserva legal. Ellos tienen que ¿Y obligatoria? Es obligatoria, es por ley. Tiene que tener el 9,1% de superávit para poder operar y para poder conformarse como cooperativa. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ese es el tema completo de las entidades financieras como tal. Bancas de instituciones. Nos despedimos. Un saludo a todos y espero que esta información les sea muy útil. Hasta luego.